Uno de los libros que más advertencias tienen hacia los cristianos es la carta a los Hebreos. Y al leer esta carta vamos a encontrar tres posiciones doctrinales en cuanto a esas advertencias, tres posiciones doctrinales. La primera posición doctrinal o la primera posición teológica la conocemos como arminianismo. El arminianismo es la doctrina, la teología, la enseñanza que supone que un creyente, un verdadero creyente puede perder su salvación, ¿sí? Que un verdadero creyente puede perder su salvación. Entonces, algunos escritores, algunos comentaristas de tradición arminiana, cuando leen algunas advertencias como las que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, la del versículo 6, la casa, la cual somos nosotros, sí, hay un sí condicional, van a tomar una posición arminiana y van a enseñar que un verdadero creyente está en peligro de perder su salvación. Luego, esa es la primera posición teológica. La segunda posición teológica se conoce como la teología del señorío. La teología del señorío. Este punto de vista doctrinal lo hizo muy popular el pastor John MacArthur, que escribe un libro que se llama algo así como el Evangelio de Jesucristo, y donde expone el tema del señorío. Esta postura sostiene que un creyente, que las advertencias que encontramos en Hebreos están hechas a creyentes profesos, o sea, personas que se consideran creyentes, pero que no son verdaderos creyentes, que participan en la iglesia, que están en la iglesia, que forman parte de la iglesia, que han sido bautizados, que tienen algún ministerio dentro de la iglesia, pero que con el paso del tiempo apostatan de la fe, se apartan de la fe, demostrando que nunca fueron creyentes. Esta es la segunda posición, que se conoce como la posición del señorío. Y la tercera posición, que se conoce como la gracia libre. Esta posición enseña que estas advertencias están dadas a verdaderos creyentes, no en cuestión a la salvación, sino a cuestiones de sufrimiento o pérdidas de beneficios físicos o temporales, ¿sí? Y esa es la posición que nosotros sostenemos. Es decir, cada una de estas advertencias están dirigidas a verdaderos creyentes, a la iglesia, pero no son advertencias que tienen que ver con la salvación, con el futuro del creyente, sino con la experiencia temporal del creyente en su caminar cristiano, que puede perder beneficios que son parte de esa gracia, no perder la salvación, sino perder beneficios que son parte de esa gracia a la que hemos sido llamados, que son verdaderos creyentes y que por algún momento pueden estar bajo la disciplina del Señor, pero que no van a perder su salvación. Y voy a tratar de demostrar el por qué sostenemos esta posición conforme vaya desarrollando el tema. Ahora, el tema no es de soteriología, no voy a contrastar los puntos del arminianismo, de la doctrina del señorío ni de la doctrina de la gracia libre, pero están implícitos o está implícito este tema en los versículos que vamos a estudiar en esta tarde. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Ahora, comenzamos por esto. Recuerde que lo que está haciendo el escritor es contrastar el ministerio del Antiguo Pacto con el ministerio del Nuevo Pacto, el ministerio mosaico con el ministerio de Jesús. Y comienza con un llamado, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahora, quiero que usted note aquí, porque lo que hace el escritor de la carta a los Hebreos es darnos adjetivos con los cuales él está identificando a los miembros de esta iglesia judía, de esta iglesia hebrea. Él los llama primero como hermanos. Así que hay una asociación entre el escritor de la carta y los receptores de la carta. ¿Cómo puede? Si es correcto lo que algunos comentaristas suponen, que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, si es correcto esto, si esta carta, la carta a los Hebreos, la escribió el apóstol Pablo, ¿cómo Pablo, y sobre todo Pablo como apóstol, cómo se atrevería a llamar hermanos a quienes sabe que en algún momento o van a perder su salvación o son falsos profesantes? ¿Cómo se atrevería a llamarlos hermanos?
Un comentarista escribió que los llama hermanos, aunque él sabe que muchos de ellos no son realmente hermanos y se van a apartar de la fe. Esto no es muy lógico, no es la forma en que nosotros usamos el lenguaje. Hay un adjetivo, hay una forma en que se identifica a estos miembros de esta congregación y se les llama hermanos. Así que hay una relación filial, hay una relación entre el escritor de la carta y los receptores de la carta. Recuerde que el escritor no está diciendo, porque la advertencia es general, no está diciendo hermanos y entre paréntesis tal vez aquellos que están firmes en el evangelio o aquellos que están firmes en la fe o aquellos pocos que son verdaderamente creyentes en Jesús. No hay una advertencia así. Así que el escritor de la carta comprende que toda esa comunidad a la que él está escribiendo son sus hermanos. Luego observe el siguiente calificativo: hermanos santos. Ahí los está calificando como santos. Usted va a encontrar, por ejemplo, en declaraciones, y créame, no intento atacar ministerios tan influyentes que han nutrido tanto a la iglesia de Cristo como los del pastor Paul Washer, John MacArthur, que son hombres realmente que han edificado a la iglesia. Ellos en su doctrina del señorío siempre van a inclinarse a ese punto. Si eres verdaderamente cristiano, tú no deberías de vivir de esta manera. Ahora, en ninguna parte de la Biblia se justifica la manera carnal, por llamarlo de alguna forma, a la vida del cristiano, pero nunca se supone que alguien es hermano por la forma en que vive, sino por la fe en Jesucristo. Como el comentarista y pastor también español Samuel Pérez Milos, en un comentario, él dice: la salvación es por gracia. El instrumento de la salvación es la fe, pero no somos salvos por la fe, sino por la gracia. Así que la salvación es por gracia. El instrumento que Dios utiliza para que se nos aplique esa salvación es la fe, pero la salvación es por gracia. En la doctrina o en la teología del señorío, tú eres realmente cristiano si desde que comienzas tu vida cristiana hasta que la terminas vives en una madurez que prácticamente es imposible para el caminar cristiano constante. Si la madurez fuera posible de principio a fin, le aseguro una cosa: no tendríamos tantas exhortaciones a la iglesia de Cristo a apartarse del pecado, a arrepentirse, a dejar de lado ciertos pecados que ya no deberían de ser parte de la vida cristiana. Pero ya que los apóstoles dan por sentado que los creyentes, verdaderos creyentes, tienden a apartarse de la fe, tienden a vivir como incrédulos, tienden a practicar pecados que no deberían estar practicando, los exhorta constantemente al arrepentimiento, a mantener la fe, a luchar en contra del pecado, y en medio incluso de sus dudas, en medio de sus batallas, en medio de sus caídas, los sigue llamando santos hermanos. Por eso le repito, en ese aspecto de la teología no podemos estar de acuerdo con los puntos de vista de esos hermanos que, aunque son expositores excelentes, nos llevan muchas veces a una salvación que termina siendo, si no a ganarla por las obras, sí a mantenerla por las obras. Sí a mantenerla por las obras. Ahora, mi intención no es desanimarlo a ninguno de ustedes a vivir en santidad, sino todo lo contrario, a entender que la santidad es una disciplina de la gracia. Es decir, la gracia es necesaria y es fundamental para vivir en santidad, para crecer en esa santidad. Pero la iglesia en ninguna parte es concebida como un cuerpo perfecto, sino como un cuerpo en crecimiento hacia la madurez. Así que al inicio podemos darnos cuenta cómo el escritor de esta carta identifica a estos hermanos que, como hemos visto, estaban dudando de su fe. No estaban entendiendo correctamente la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y más adelante lo vamos a notar, estaban incluso cayendo en el desánimo, en el peligro de abandonar la fe. Estaban viviendo el peligro de abandonar la fe. A ellos los llama hermanos santos.
Hermanos santos. Este es el calificativo con el cual se identifica a la iglesia de Jesucristo. Ahora, déjeme decirle algo entre paréntesis o una aclaración. Esto no significa que nosotros andamos por la vida llamando a todas las personas hermanos. Esta es una comunidad identificada. ¿Sí me está entendiendo? ¿Puede dentro de la iglesia reformada Manantiales haber creyentes que no viven al nivel de creyentes? Sí. ¿Puede haber dentro de la iglesia bíblica reformada Manantiales creyentes que estén incluso practicando el pecado? Es posible. Y sin embargo siguen siendo hermanos santos. ¿Estamos intentando que no se arrepientan de su pecado? De ninguna manera. Queremos que se restauren, queremos que se arrepientan de sus pecados. Pero la posición de ser hermanos y santos es gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y no gracias a lo que ellos estén haciendo. De hecho, la obra de Jesús en la cruz nos da la seguridad de que estos hermanos santos tienen la esperanza de arrepentirse y restaurar sus vidas. Porque si no fuera por esa gracia, ni los que estamos firmes tendríamos seguridad de salvación. Ni los que estamos de pie tendríamos seguridad de salvación. Así que la intención no es cultivar o coquetear con el pecado o proteger o hacer de cuenta que no hay pecado o que no hay hermanos que estén en alguna práctica de pecado, sino la intención es destacar la gracia de Dios que es tan benevolente para con nosotros y llamarnos al arrepentimiento. El apóstol, el escritor de esta carta, entonces reconoce a una iglesia, a un pueblo que está pasando por fuertes crisis de fe, por un pueblo que está siendo sacudido en su fe, un pueblo que está teniendo el peligro de abandonar esa fe. Lo reconoce como santos, como hermanos santos, y observe el siguiente: hermanos santos, y una palabra que se traduce como participantes también puede significar socios o que están colaborando o que forman parte del llamado de Dios. Así que son hermanos santos y colaboradores o socios o participantes del llamamiento celestial. Y aquí se nos dice de dónde procede ese llamamiento. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo o la comunidad que ha sido llamada por Dios. Por eso es un llamamiento celestial. Algunas personas escogen iglesias basados más en la identificación con esa iglesia. Por ejemplo, muchas veces llegamos a confundir una iglesia con las actividades de la iglesia. Entonces decimos, busco una iglesia que tenga o que satisfaga las necesidades de los pequeños, de los hombres, de las mujeres, de los adultos, una iglesia con actividades. Y a veces valoramos más la actividad de la iglesia que el llamamiento del cual participa la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es más que una institución, es una comunidad. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado a ser parte de Él y nos da un nombre, nos llama hermanos y santos, porque recuerde que esta hermandad está basada en la obra de Jesucristo, como lo vimos también anteriormente en el capítulo 1, capítulo 2, donde se nos enseña que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que somos hermanos sobre la base de la obra de Jesucristo. Nos llamamos hermanos no porque tenemos una relación filial, no porque somos parientes en la sangre. Somos hermanos porque compartimos una hermandad con Jesucristo. Él, nuestro hermano mayor, nuestro mejor hermano, no se avergüenza de llamarnos a cada uno de nosotros hermanos. Entonces la hermandad está basada en la obra de Jesucristo. La iglesia está basada en la obra de Jesucristo. Una iglesia debe ser valorada no por sus actividades, no por su estructura, no por su organización. Aunque todas estas cosas son importantes, una iglesia debe ser valorada si ésta participa del llamamiento celestial. Si ésta participa del llamamiento celestial, es decir, si la iglesia participa del llamamiento celestial, la iglesia tiene hermandad con Jesús. Y por lo tanto es una iglesia que debe ser valorada. Es decir, nosotros nos sentimos honrados de ser parte de la iglesia, porque al ser parte de la iglesia somos hermanos exactamente, somos hermanos de Jesús. Así que si en algún momento a usted le preguntan, oye, ¿y en tu iglesia hablan en lenguas?
Pues no hablan en lenguas, pero somos hermanos de Jesús. ¿En tu iglesia echan fuera demonios? No echamos fuera demonios porque los demonios los echó fuera nuestro hermano Jesús. Él los expulsó. Oye, ¿en tu iglesia tienen actividades para diferentes etapas de niños? No. Pero la iglesia tiene una hermandad con Jesús, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, incluso nuestros hijos deben aprender que al ser parte de esta comunidad cristiana, están teniendo una hermandad con Jesús, con Jesús. Jesús, algunos de nosotros nos sentimos cómodos con personas de alguna edad en particular. Algunos dirán, a mí no me gusta convivir mucho con los más pequeños porque ya no les tengo paciencia. Otros dirán, me gusta convivir más con los adultos porque por X razón a Jesús, que es nuestro gran hermano, el mejor hermano de todos nosotros, Él convive con los pequeños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, con los hombres, con las mujeres. Él es el hermano por excelencia. Esa es la razón por la cual nos congregamos. La iglesia es una hermandad santa que ha recibido el llamado del Señor Jesucristo. Es decir, las actividades son extra, pero muchas veces las actividades han llegado a ser la esencia o lo fundamental para elegir o para escoger una iglesia. Escogen una iglesia como si escogieran un supermercado. Voy a este supermercado porque ahí encuentro de todo. Este mercado no me gusta porque no está muy surtido. Bueno, la iglesia no es algo que eliges. La iglesia es más bien, la iglesia fue elegida por Jesucristo. Nosotros no elegimos la iglesia, fue Jesucristo quien eligió a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿quiénes son estos creyentes? Estos creyentes son hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y quiero resaltar esto. Estos adjetivos con los que se está identificando a la iglesia no son o no forman parte del desempeño del creyente, sino de la obra de Jesucristo. Así que si tú crees en Jesús, tú eres hermano, eres santo y participante del llamamiento celestial. ¿Sí? Para especificarlo un poco más, en la teología del señorío se supone o se cree que una persona puede creer en Jesús y a pesar de eso no ser verdadero creyente. Y se utilizan algunos pasajes como por ejemplo en la carta del apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. En algún momento expliqué este pasaje, pero el pasaje no está hablando de personas que hicieron una profesión, pero no eran verdaderos creyentes. La Escritura nos enseña, y particularmente los Evangelios y el Nuevo Testamento nos enseñan de principio a fin que la salvación viene por el creer. Ahora, si el creer no es lo que significa, si creer no significa creer, entonces ninguno de nosotros debe estar seguro de su salvación. Ninguno de nosotros. Los que hemos creído, porque qué tal si no he creído como se debe creer y comenzamos a enredarnos, ¿no? Entonces, ¿qué significa creer? Porque hay quienes creen pero no son realmente creyentes. ¿Y qué significa eso? Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Desde luego, en algunas ocasiones he hecho algunas aclaraciones. Hay quienes no creen porque han recibido un evangelio malo, defectuoso, no han creído realmente en Jesucristo, les han presentado algo distinto a un evangelio, pero los que han creído verdaderamente en Jesucristo son hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, aunque en sus vidas experimenten a veces algunas situaciones que no están de acuerdo con el llamado que tenemos. El apóstol Pablo, el escritor de la carta, entonces hace esta afirmación sobre la iglesia a la que está escribiendo, porque esta afirmación va a ser la base de la advertencia que va a hacer. No puedes advertir a quienes no son verdaderos creyentes. Tú no puedes advertir al pueblo de Dios. Yo no puedo como pastor salir a la calle y decirle a la gente que es incrédula, miren, la Biblia dice esto, el Señor les advierte en contra de esto. El Señor no le advierte a los que no son su pueblo, pero le advierte a quien sí es su pueblo. Así que la carta no está dirigida a la gente de nuestra ciudad, no está dirigida a la gente de nuestro estado ni a la gente de nuestro país. La carta está dirigida a la iglesia de Jesucristo. Advierte de peligros que puede correr la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Jesucristo, los que son su pueblo. Esto
está dirigido a la comunidad de creyentes. No sé si tengan alguna duda, hermanos, sobre esto que les acabo de comentar, si tengan alguna pregunta sobre este punto. Espero que estemos entendiendo el punto. Y quiero reiterarlo, le repito, no para que usted se sienta cómodo, si está usted en algún pecado, no para que se sienta cómodo, sino más bien para que vea el llamado tan grande que el Señor le ha hecho. El estatus que usted tiene como hermano santo está basado en la obra de Jesucristo. Y al saber que esa es mi posición, ese es mi estatus, debe moverme a buscar vivir a la altura de ese estatus. Si soy hermano de Jesucristo, debo vivir como Él vivió. Si Él me llama santo, debo vivir a la altura de ese llamado que se me ha hecho. Ahora observe lo que dice en el versículo 2. La última parte del versículo 1 habla de Jesús y dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Usted no puede decirle a los incrédulos: considera a Jesús. La palabra considerar significa pon en tu mente. Y creo que aquí tenemos, hermanos, la clave del por qué muchos creyentes no viven a la altura del llamamiento que hemos recibido como hermanos santos. Porque muchas veces dedicamos muy poco tiempo a pensar en la vida de Jesucristo. Lo que está diciendo el escritor de la carta es: pon en tu mente, considera, iglesia, pueblo, comunidad de santos, de hermanos que han recibido un llamado celestial, consideren al apóstol. Mire, y aunque el apóstol, el escritor de esta carta, está hablando particularmente de un problema que estaban enfrentando los creyentes a los que está dirigiendo la carta, que es la persecución. Pero lo que está diciendo puede ser aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. Y honestamente, ¿cuántas veces cuando has sentido la tentación al pecado, te has puesto a considerar la vida de Jesucristo? ¿Sabe por qué caemos en pecado? Porque cuando la tentación viene a nuestra vida, en lugar de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, comenzamos a pensar en el disfrute del pecado. Comenzamos a pensar en la tentación, en lo que vamos a disfrutar si practicamos o si cometemos ese pecado, en lugar de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es decir, la falta de estabilidad en la vida del cristiano se debe a lo poco que pensamos en la vida de Jesucristo. La debilidad del creyente y la constante caída en la tentación se debe a que somos muy tardos en traer a nuestra mente, en pensar, en considerar a Jesús, su obra, su vida, su persona, su lucha contra el pecado, su lucha contra el diablo, su fidelidad al Padre, su obediencia, su sumisión en los sufrimientos, su obediencia en cada aspecto de su vida. Somos muy tardos para considerarlo y muy prontos para considerar al pecado, y recordamos cómo nos sentimos cuando pecamos, cómo disfrutamos cuando pecamos, pero olvidamos toda la angustia, el dolor y toda la frustración que la práctica del pecado nos trajo después de haberlo cometido. Los creyentes estaban en una tentación, y el escritor de la carta no dice: bueno, ustedes como son verdaderamente salvos y son verdaderamente creyentes, ustedes no van a vencer o ustedes no van a caer en la tentación. Esa sería la doctrina del señorío. Si eres verdadero cristiano, no vas a dejarte vencer por la tentación. Esa es la doctrina del señorío. Pero no es lo que está enseñando la carta. La carta está enseñando: eres verdadero cristiano y estás en peligro de caer. No de perder tu salvación, estás en peligro de caer de esta gracia, es decir, no de perder la salvación, sino de caer en los sufrimientos temporales si te apartas de esta verdad. Así que ellos estaban viviendo una amenaza real, no una amenaza probable o una amenaza posible, una amenaza real. Había una situación que estaba amenazando la estabilidad de los creyentes. ¿Cómo tenían que enfrentar esa situación? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considerad. Traer a la mente, poner en nuestra mente, pensar, meditar. ¿Cuánto tiempo, hermanos, honestamente dedicamos a pensar en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo?
¿Cuánto tiempo dedicamos a entender la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Mire, la mayoría de las veces, cuando somos tentados, lo que hacemos es justificar la tentación. Bueno, es que he sufrido mucho y por eso hice esto, para relajarme un poco, para sentirme bien, para salir de mis problemas. Por eso caí en este pecado, por eso caí en esta tentación. O vamos al punto de justificarnos con el diablo. Es que yo estaba decidido a permanecer, pero el diablo me tentó, pero el diablo me hizo caer, pero el diablo me movió y bueno, yo estaba bien decidido a servir al Señor, pero el diablo hizo causó esta destrucción en mi vida. El escritor enseña a la iglesia de Jesucristo a batallar con sus problemas. ¿Cómo batallas? ¿Cómo luchas con la tentación si no aprendes a tener en tu mente la vida de Jesucristo? Si tienes en tu mente tu propia vida, vas a caer en la tentación. Si tienes en tu mente tu propia vida, vas a constantemente caer en la tentación. Y eso es lo que constantemente hacemos. Cómo he sufrido, lo que el diablo me ha quitado, lo que el diablo me ha robado, lo que yo he sufrido, lo que no he tenido, lo que yo he pasado. Y siempre estamos pensando en nosotros en lugar de pensar en la obra perfecta de Jesucristo. En la obra perfecta de Jesucristo. Ahora, Jesús se le llama apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Primero, como apóstol, Jesús es el enviado del Padre en favor de su pueblo. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Piensa que el Padre envió a su Hijo con un propósito en particular, que Él venciera las obras de Satanás. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, escribió en una de sus cartas el apóstol Juan, para deshacer las obras del diablo. Ahora, mire, si yo estoy enfrentando una tentación y considero la obra de Jesucristo, ¿para qué es que vino Jesucristo? ¿Para qué se encarnó, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre? Él es el apóstol, el enviado para deshacer las obras del diablo. Y si Él deshizo las obras del diablo, ¿cómo puedo yo caer en algo que ya ha sido derrotado en la cruz? ¿Se da cuenta que creó el pecado para luego justificarme a mí mismo? ¿Está usted notando eso? Es decir, que cada pecado que usted comete es una duda de la obra de salvación de Jesucristo. Que cada pecado que yo cometo es dudar del poder de Jesucristo en su cruz. Que cada pecado que yo cometo es dudar de que Él realmente derrotó al diablo y sigo aferrándome a la idea de que el diablo sigue tentando mi vida, de que el diablo sigue rondando mi vida, de que el diablo sigue poniéndome trampas para justificar mis caídas, para justificar mis pecados, en lugar de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Mientras menos consideres la obra redentora de Jesús, menos fuerza tendrás para resistir la tentación, para resistir al pecado. Y buscarás más justificaciones para ello. Buscarás más justificaciones. Hoy vivimos dentro de un cuerpo o una iglesia que no ha entendido correctamente la obra de Jesucristo y constantemente está culpando al diablo. Constantemente está culpando al diablo. Constantemente lo está culpando. Si hablamos del coronavirus, ¿quién tiene la culpa? El diablo, ¿no es cierto? El diablo envió el coronavirus. De hecho, andaba rondando ahí un video, ¿no? No sé si ustedes lo vieron, una animación donde va un virus de este COVID, SARS-CoV-2, personificado, ¿no? Va caminando por la calle y la gente va cayendo presa de su presencia, y de repente se topa con un niño, no recuerdo, y ese niño le hace frente y aparece una imagen que supongo es Jesús, por la tradición supongo es Jesús, y entonces el COVID o este virus cae de rodillas. Así que el coronavirus no está en las manos del Señor. Él solamente lo enfrenta, pero Él no lo gobierna. Y lo va a enfrentar cuando haya un cristiano que confíe en Él. Hermanos, la Biblia dice que todo proviene de Él y para Él. Todo proviene de Él. Así que
Yo buscaba darle manita abajo a ese video, pero no encontré. Pero ese es el cristianismo, ese es nuestro cristianismo actual. Ese es nuestro cristianismo actual. Ese es el cristianismo popular, no bíblico, no teológico. Y es lo que va formando la mente de los creyentes. La mente de muchos creyentes está formada más por lo que se publica en las redes sociales que por lo que dice la palabra de Dios, que por lo que enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos a un diablo que es el origen de todo, que es poderoso, que controla todas las cosas. Incluso tenemos un diablo que te ha robado todo, pero que Dios te va a devolver lo que el diablo te ha robado. Todo eso, hermanos, es algo que el cristianismo popular está enseñando, pero ese es un alejamiento muy claro de la Escritura. Es un alejamiento muy claro de la Escritura. Tú vas a la Escritura y tú te das cuenta que el Dios que te presenta la Escritura es muy diferente al Dios de las redes sociales, al Jesús de las redes sociales, que el diablo del que habla la Escritura es muy distinto al diablo de las redes sociales, pero tenemos un cristianismo formado por redes sociales. Y ese cristianismo es básicamente incapaz de hacer que tu vida permanezca frente a la tentación, frente al sufrimiento, frente a la debilidad. Porque es un cristianismo popular, no fundado en la Escritura, no fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el llamado del escritor de la carta a una iglesia que estaba a punto de caer en sufrimientos temporales si se apartaban de la fe? Considera al apóstol, entiende para qué Jesús fue enviado. Trae a tu mente, recuerda, piensa por qué Jesús tuvo que vestirse de carne, por qué tuvo que nacer, por qué tuvo que sufrir, por qué tuvo que morir, por qué tuvo que resucitar, por qué fue exaltado a la diestra del Padre. Considera lo que Él dice. Vaya a los evangelios y usted se dará cuenta cuántas veces Jesús dice: para esto he sido enviado. Para esto he venido, el Padre me envió, hablo lo que el Padre me dice que hable, hago las obras que el Padre me ha dado, porque para eso Él me ha enviado. Y usted va a entender la obra de Jesucristo y va a entender también cómo enfrentar su tentación cuando usted esté siendo tentado. Así que Él es el apóstol, Él es el enviado del Padre, pero Él también es el sumo sacerdote. ¿Y qué implica ser sumo sacerdote? Ahora, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era el que entraba al lugar santísimo, al Santo de Santos, una vez al año con la sangre del pacto para expiar los pecados del pueblo. Pero tenemos un sumo sacerdote que no entra año tras año, sino que vive en la presencia del Padre para interceder todos los días por nosotros. Y esto cambia la dinámica de la tentación. Porque si yo estoy siendo tentado, tengo a alguien que me puede socorrer, que está en la misma presencia del Padre. Él es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Está ahí para interceder. Ahora, hay creyentes que se han alejado de la iglesia por culpa. Ellos dicen: yo cometí un pecado, o yo caí en pecado, he pecado y estoy arrepentido, pero no quiero volver a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita, porque no quiero vivir una vida de hipocresía. Ellos tienen que considerar a Jesús como sumo sacerdote. Él está ahí para expiar tus pecados y para darte un perdón que no hay otra forma de ganar. No es prometiéndole a Dios que no vas a pecar como Él te perdona, es creyendo que Jesús es el sumo sacerdote que cubre tus pecados e intercede a favor tuyo delante del Padre. Ahora, hay creyentes que solamente intentan olvidar su culpa y dicen: sí, he pecado, pero ¿quién no peca? Pero si tienes un sumo sacerdote, entonces echarle la culpa a otros: sí, yo pequé, pero ¿quién no peca? ¿A poco usted no peca? Echarle la culpa a otros tampoco es la solución. La solución es que consideres a Jesús el sumo sacerdote de nuestra profesión, que está ahí para interceder por tu vida, para perdonar tus pecados, para cubrir tus pecados presentes, para interceder a favor tuyo delante del Padre. Así que el escritor de la carta nos llama a considerar a Jesús en estos dos aspectos. Él es el enviado del Padre y Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Eso es lo que confiesa la iglesia cristiana. Creemos que Jesús es enviado del Padre para una labor en particular: redimirnos del pecado. Creemos que Él es el sumo sacerdote. Nadie puede interceder delante del Padre por ti, solamente Jesús, el sumo sacerdote. Los católicos se acercan a los santos, se acercan a
a los santos, porque ni a su sumo pontífice o ni al que ellos llaman su sumo sacerdote pueden acercarse. Nosotros podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote no es un pastor, no es un apóstol, no es un reverendo, no es... El sumo sacerdote es Jesús, Jesús de Nazaret. Y cada uno de nosotros podemos acercarnos a Él total y libremente. Tenemos entonces una bendición como nadie en este mundo la tiene. La iglesia de Jesucristo tiene una bendición, un privilegio que nadie tiene. Dice F. Bruce en un comentario sobre este pasaje: a Jesús se le señala como el representante de Dios entre los hombres y el representante de los hombres en la presencia de Dios. Jesús entonces representa a Dios en su pueblo y representa a su pueblo delante del Padre. Mire qué enorme privilegio tenemos en la persona de Jesucristo.